Hola, amigos. Esta noche empezamos con algo un poco más oscuro. Una época de plagas, castigos y potajes. Vamos a sumergirnos en cómo era realmente la vida durante la Edad Media. Olvídate de los castillos y la caballerosidad que te vendió Hollywood. La verdad, probablemente no sobrevivirías ni un solo día. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allá. Siempre es fascinante ver quién se une desde diferentes rincones del mundo. Ahora, baja las luces, tal vez prende un ventilador para ese suave zumbido de fondo, y vamos a entrar juntos en este viaje nocturno. ¡Felicidades! Acabas de despertar en el año 1325. La buena noticia, estás vivo. La mala, también lo están las pulgas. Tu cama es un colchón de paja medio podrido, lleno de bichos y lleno que huele a piso de establo, porque literalmente era un piso de establo hace 3 meses. No hay memory foam, ni almohadas, y definitivamente no hay sábanas de algodón egipcio. Solo una manta de lana que no se ha lavado desde el invierno pasado, y que ahora pesa lo mismo que una vaca pequeña por toda la mugre acumulada. Parpadeas mientras suena la campana de la iglesia a lo lejos. Es la versión medieval del despertador. Más fuerte, y de alguna manera aún menos compasiva. Tu casa es una cabaña de madera con una sola habitación, sin ventanas y con un encantador diseño de concepto abierto, donde tu familia, los animales y los insectos domésticos comparten el mismo espacio. ¿El olor? Oh, es una sinfonía fragante. Una delicada mezcla de cerveza rancia, sudor humano, cabra, y algo que esperas que no sea moho, pero sabes en el fondo que sí lo es. Las velas aromáticas no existen. Y aunque existieran, se derretirían en el piso de tierra. Intentas estirarte pero te arrepientes al instante, porque el aire está helado y tus articulaciones duelen. Tienes 22 años, lo cual en términos medievales ya es casi mediana edad. Tu espalda cruje como una puerta vieja y tus rodillas suenan como un saco de piedra sacudido por un campesino confundido. Levantarte de la cama es una apuesta. El suelo está o mojado por la lluvia de anoche, que se cuela por el techo de paja, o duro y crujiente por algo que hizo la gallina de tu vecino. De cualquier forma, tus pies descalzos ahora son parte del ecosistema. Ah, ¿y privacidad? ¿Qué es eso? Toda tu familia, y tal vez un primo que simplemente nunca se fue, se despiertan junto a ti. No hay dormitorio, ni cortinas, ni tiempo para ti. Solo convivencia total. Bienvenido a la mañana en la Europa medieval, donde nunca estás realmente solo, porque los parásitos, los roedores y al menos otras 8 personas siempre están contigo. Y esto es solo como empieza tu día. De aquí en adelante, solo empeora. Así que lograste salir arrastrándote de tu montón medieval de horror y paja. Felicidades. Ahora, la naturaleza llama. Y no está llamando amablemente. Está gritando. Aquí es cuando empiezas a extrañar el baño moderno. No hay inodoro, ni asiento, ni papel higiénico, ni cadena para jalar, ni siquiera un desatascador olvidado en la esquina. En el siglo XIV, hacer tus necesidades es una aventura, un experimento social, y a menudo un pequeño evento público. Si eres campesino, tu baño probablemente es un balde de madera detrás de la casa, que ya está lleno porque el tío lobo Stan tuvo una mala noche después de comer nabos podridos. El olor es bíblico. Aguantas la respiración, haces lo tuyo, y luego... Aquí viene lo bueno, lo lanzas a la calle. Sí, a la calle. Se supone que debes gritar algo como Gardilo antes de tirarlo por la ventana. Eso es francés antiguo para cuidado abajo. Aunque, siendo sinceros, nadie se mueve lo suficientemente rápido. Las calles en los pueblos medievales son alcantarillas al aire libre, un encantador río de desechos humanos, excremento animal y líquidos misteriosos que es mejor no analizar. ¿Tienes la suerte de vivir en un pueblo con letrinas públicas? ¡Felicidades! Te toca sentarte hombro con extraños en una caseta donde la privacidad es un mito y la ventilación es una broma cruel. Tal vez converses un poco, pero trata de no respirar muy profundo. ¿Papel higiénico? Nunca se ha escuchado. La mayoría se limpia con paja, hojas, trapos, musgo, o si se siente especialmente lujoso, un pedazo de lana. A veces, con nada en absoluto. Lo que podría explicar por qué aún no se usaban apretones de manos. ¿Y si estás en un castillo?
Seguramente es mejor, ¿no? Bueno, más o menos. Puede que tengas un garderobe, un agujero en la pared que deja caer tus desechos directamente al foso. Gran idea, excepto por el pequeño detalle de que tus enemigos lo saben. Y sí, a veces atacaban entrando por la letrina. Literalmente, por la puerta de atrás. Así que seas campesino o varón, hacer del baño en la Edad Media es un ritual de humillación. Es frío, es público, es peligroso, y nunca deja de ser asqueroso. Un resbalón en el camino mojado y terminas cara a cara con los restos de la humanidad. Y todavía no te has cepillado los dientes. Pero ya llegaremos a eso. Sobreviviste al baño. Te mereces una recompensa, ¿cierto? Tal vez un buen desayuno. Algo caliente, delicioso, reconfortante. Lo siento. Esto es la Europa medieval. Aquí no hay nada reconfortante. El desayuno, si es que se le puede llamar así, es un asunto deprimente. No hay huevos benedictinos, ni cafeteras chispeando al despertar, y mucho menos pan tostado con aguacate. Te sientas, o te agachas, cerca del fuego frente a un cuenco de madera con algo que parece haber sido raspado de una bota embarrada. Bienvenido a tu ración diaria de patty. El patty es un guiso espeso, pegajoso, hecho con lo que sea que encuentres. Granos, tubérculos, tal vez algunos frijoles si tienes suerte. Ha estado hirviendo en la misma olla durante días, a veces semanas, y los ingredientes nuevos simplemente se echan encima de los viejos. Es menos una receta y más un experimento comestible en evolución. Al lado, un trozo de pan tan duro que podría desviar flechas. Está hecho de harina tosca de centeno o cebada, y a menudo se enriquece con aserrín, bellotas molidas u otros ingredientes creativos porque el trigo es un lujo reservado para los ricos. Este pan no es tu amigo. No lo rebanas. Negocias con él. ¿Y para beber? No estás tomando jugo de naranja ni un latte de avena. Estás tomando cerveza. Sí, cerveza. A las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque el agua está llena de parásitos y porquería. Así que comienzas el día con una cerveza débil. Poco alcohol, alta probabilidad de supervivencia. Los niños también la beben. Nadie está feliz por eso, pero al menos no te mata de inmediato. ¿Quieres carne o queso? Sigues soñando. Eso es para los domingos y las festividades de santos, y solo si tu señor está de buen humor. La mayoría de los campesinos no come carne más que unas pocas veces al año. ¿Fruta fresca? Solo si está en temporada y no ha sido ya fermentada en vino. Y ni se te ocurra pensar en especias a menos que seas de la realeza. Un poco de pimienta cuesta más que tu salario mensual. La sal es tan valiosa que se guarda bajo llave. Así que masticas tu pan arenoso, tragas tu cerveza medieval, y tratas de no pensar en la rata que quizás mordisqueó tu gachas durante la noche. El desayuno no te da energía. Solo, te sucede. Y ahora que estás debidamente desnutrido, es hora de trabajar como si tu vida dependiera de ello, porque literalmente depende de ello. Así que ya comiste tu triste desayuno medieval, y ahora es hora de vestirte. No es que eso vaya a ayudarte mucho. Tu guardarropa consiste exactamente en un solo conjunto. 1. Es una túnica de lana áspera o una camisa de lino que llevas puesta todos los días desde hace meses, posiblemente años. No existe la moda de temporada. Solo existe, usa esto hasta que se desintegre o te cause una infección por hongos. Ropa interior? Optional. Si tienes suerte, tal vez una camisilla de lino. Si no, bueno. Vas sin nada debajo de capas de lana rasposa y sudada, todo cuidadosamente cosido por alguien que probablemente no tenía idea de cómo se supone que debe verse una costura. Tampoco hay lavadora, ni jabón, y mucho menos una tintorería. Así que tu ropa está manchada, tiesa y huele como un montón de composta que se dejó marinar en una pocilga. Y aunque quisieras lavarla, no es fácil. Tendrías que cargar agua desde un río o pozo, calentarla sobre el fuego, frotar tu túnica con cenizas o lejía, y colgarla al sol, que aparece aproximadamente 3 días al año. ¿Y los zapatos? En mi hagas empezar. Si tienes unos, son de cuero sin tratar, apenas cosidos, y ofrecen tanto soporte para el arco como una cáscara de plátano. La mayoría de los campesinos simplemente anda descalzo, por lodo, estiércol y minas medievales, también conocidas como piedras filosas y charcos de enfermedades. Todo esto significa una cosa: tu piel te odia. Te pica constantemente. Pulgas, piojos y chinches viven gratis en tu cuerpo.
Todos los tienen: nobles, monjes piojosos, niños con comezón, granjas humanas de insectos. Nadie se salva. Te estarás rascando la axila con una cuchara de madera mientras conversas con el cura del pueblo. Y a nadie le parecerá raro. Tu piel está irritada de tanto roce. Tu cuero cabelludo, un campo de batalla lleno de picaduras. ¿Y si te sale un sarpullido? Pues ni modo. No hay dermatólogo, ni crema, ni nadie que te diga que probablemente es sarna. Solo sigues sufriendo. ¿Y si tienes la suerte de que no se te infecte? Genial. Ese sarpullido simplemente te acompañará los próximos 6 meses como un pequeño compañero medieval no deseado. Ahora que estás vestido de miseria y envuelto en incomodidad, es hora de salir y empezar a trabajar hasta la muerte. Ahora que estás completamente vestido con picazón y lana húmeda, es momento de lucir tu sonrisa matutina. Excepto que no lo haces. Porque en la Edad Media, sonreír es un juego peligroso. No emotionalment. Dentalment. No hay cepillo de dientes, ni pasta dental, ni enjuague bucal, ni hilo dental. El concepto de higiene bucal es tan popular como el baño, es decir, casi nada. Algunas personas pueden mascar una ramita o enjuagarse la boca con vino o vinagre, pero en general, tus dientes están por su cuenta, y no les está yendo bien. Para cuando llegas a los 20 y tantos, tu sonrisa parece salida de una cripta embrujada. Las caries son comunes. Las encías, inflamadas. Y eso que ves en tus dientes no son manchas de comida, es podredumbre. Tienes más descomposición en la boca que una despensa medieval llena de raíces. El azúcar, aunque aún no está en todas partes, se está volviendo más común entre los ricos, importado a gran costo, usado principalmente en pastelitos o para presumir riqueza. Si eres noble, felicidades. Puedes pudrirte los dientes más rápido que los campesinos. Si eres pobre, lo harás lentamente con pan fermentado, gachas arenosas y años de masticar duro. ¿Dolores de muelas? Acostumbre. Son como el clima medieval, siempre presentes en el fondo. Ese tipo de dolor que te hace considerar rezar, beber o arrancarte el diente tú mismo con unas pinzas. Y no es broma. Ese era el tratamiento real. Dentistas no existían como tal, pero los barberos cirujanos sí. Sí. El mismo tipo que te corta el pelo también te arranca las muelas a la luz de las velas, con un gancho de hierro y cero anestesia. ¿Infección en el diente? Espera una fiebre. Porque sin antibióticos, fácilmente puede convertirse en sepsis y matarte por una muela infectada. Así es. Lo mismo que hoy te manda a la farmacia, en 1300 podías ser tu funeral. Y tampoco hay alivio en lo social. Besar, buena suerte, la halitosis, mal aliento, está por todas partes. Si estás soltero, no te juzgan por tu sonrisa. Te juzgan por tu terreno y tu ganado. En resumen, tu boca es un campo de batalla. Y va perdiendo la guerra. Ahora que te palpitan los dientes, salgamos afuera. Porque tu verdadero trabajo, el que te va a romper la espalda, apenas está comenzando. Hora de ir a trabajar. Excepto que no hay oficina, ni escritorio, ni pausas para el café, ni posibilidad alguna de ascenso. Tu trabajo, si eres como el 90% de la población, es simple, no morir mientras trabajas para la comodidad de alguien más. Eres un campesino. Felicidades. Eso significa que trabajas la tierra que le pertenece a un señor que probablemente ni recuerda tu nombre. Te levantas con el sol y paras solo cuando desaparece detrás de los árboles. Tus herramientas. Una azada de madera, una hoz oxidada y los huesos que aún sigan enteros en tu cuerpo. No hay fines de semana. No hay horario de salida. Solo existe del amanecer al anochecer, 6 días a la semana. El domingo se descansa, a menos que estés cosechando, luchando contra bandidos o rezando con desesperación para que tu dedo infectado deje de ponerse negro. El trabajo es brutal. Los campos se aran a mano o con bueyes, si eres lo suficientemente rico para tener uno. Cavas zanjas, siembras semillas, arrancas maleza y cargas agua hasta que tu columna empieza a parecerse a una letra S. Si esto ya te está matando de risa, ríete con ganas, y dale de una vez al botón de suscribirte. No lo decimos 2 veces. A nadie le importa si estás cansado. Nadie te pregunta cómo va tu salud mental. ¿Eres mujer? ¡Sorpresa! No solo haces trabajo de campo. También cuidas niños, limpias, cocinas, hilas lana.
Alimentas animales y finges que la infestación de piojos de tu esposo no se está mudando lentamente a tu lado de la cama. Niños empiezan a ayudar desde los 5 años. Sin escuela, sin juguetes, solo un pequeño rastrillo de madera y el sueño de algún día no morir de gripe. ¿Y si eres uno de los pocos que no es agricultor? Tal vez eres herrero, curtidor o tonelero. Genial. Aún así, trabajas todo el día con fuego, químicos o tripas de animales, en talleres mal ventilados. ¿El sueldo? Básicamente sobreviver. ¿Los beneficios? Sangrar de vez en cuando. ¿Te rompes un hueso? Ni modo. Te da fiebre. Toma cerveza tibia y sigue adelante. No puedes permitirte parar, ni un solo día. Porque si no trabajas, no comes. Y si no comes, la Europa medieval tiene una solución para eso. Se llama reemplazarte. Así que agarras tu pala, ignoras las ampollas y sigues cavando. Porque en la Edad Media, tu trabajo no es una carrera. Es una prueba de resistencia a cámara lenta. Ahora que tienes la espalda en llamas de tanto trabajar en el campo, hablemos del clima. Porque en la Edad Media, la temperatura no tiene tanto que ver con las estaciones, sino con un castigo constante que viene del cielo. Empecemos con el invierno. No hay aislamiento, ni calefacción central, ni protección contra el clima. Solo paredes de madera con huecos por donde podría pasar una gallina. ¿Tus ventanas? Cubiertas con tela, no con vidrio. ¿El fuego en la chimenea? Suena bien en teoría, pero no tienes suficiente leña para mantenerlo encendido, porque la madera es cara, y recogerla del bosque a veces es ilegal. Sí, pueden ejecutarte por recoger el palo equivocado del bosque equivocado. Te envuelves en tu única túnica de lana húmeda, te acurrucas cerca de las brasas moribundas, y aún así despiertas con la nariz congelada. Tus pies, permanentemente fríos, a menudo mojados. Tus dedos tan rígidos que parecen mini paletas medievales. La congelación no se diagnostica. Simplemente se llama mala suerte. Avancemos al verano. Suena mejor, ¿verdad? Error. En verano, tu casa se convierte en un horno de barro. No hay ventilador, ni corriente de aire y absolutamente nada de desodorante. Sudas a través de tus capas, pero no puedes quitártelas porque mostrar demasiada piel es escandaloso y además te expone al sol, a las picaduras de insectos y al juicio social. Las moscas están en pleno auge, atraídas por tu cuerpo sin lavar y el olor del estofado de cabra de la semana pasada que aún se fermenta en la esquina. Los mosquitos zumban junto a tu oído mientras duermes, si es que logras dormir con los gritos de tus vecinos y los llantos de los bebés. En los campos, el sol te cocina. No hay protector solar, ni sombrero, a menos que hayas fabricado uno de paja como un espantapájaros desesperado. Y lo peor, aún así tienes que trabajar. El golpe de calor simplemente se llama un mal momento. Así que estás temblando en tu choza, preguntándote si tus dedos de los pies llegarán vivos a la primavera, o estás sudando con tu único par de calcetines mientras tus muslos se rozan hasta desaparecer. Y lo único que nunca cambia, sin importar la estación, tu ropa sigue picando, tu comida sigue siendo terrible, y tu siguiente trabajo sigue esperándote. Bienvenido al control climático, estilo medieval. No existe. ¿Tienes sed? ¿Quieres refrescar? ¿Echarte un poco de agua en la cara para despertar de esta fiebre húmeda llamada vida? Pues qué pena. En la Edad Media, el agua no es tu amiga. Está tratando de matarte en silencio. Empecemos con el agua potable. El arroyo cercano se ve fresco, burbujeante y claro, como algo sacado de una película de fantasía. Pero spoiler, no lo es. Río arriba. Alguien acaba de vaciar su orinal en él. Y si no fue eso, probablemente hay un cerdo muerto descomponiéndose ahí. Parásitos, bacterias y todo el ejército microbiano de la Europa medieval te esperan en cada sorbo. Por eso la gente tomaba cerveza. Sí, cerveza, incluso los niños. Pero antes de que imagines a niños medievales haciendo competencias de tragos, entiende que era cerveza débil, con poco alcohol, pero mucha supervivencia. El proceso de fermentación hervía el agua, así que era más segura que lo que corría por la zanja del pueblo. El vino era otra opción, si eras lo bastante rico para pagarlo y no te importaba funcionar bien antes del mediodía. ¿Y el baño? Seguramente el agua se usaba para limpiar. En teoría, sí. En la práctica, absolutamente no. Verás, en esa época la gente creía que bañarse abría los poros y dejaba entrar las enfermedades. Así es,
Lavarse se consideraba un riesgo médico. Estabas más limpio, aparentemente, si nunca te quitabas la capa protectora de mugre adherida a la piel. Los baños públicos sí existían, pero rápidamente ganaron fama como lugares de chismes, escándalos y, a veces, actividades extracurriculares medievales en toda regla. Así que, naturalmente, la iglesia intervino y cerró muchos de ellos. Incluso si querías bañarte, era toda una producción. Tenías que sacar agua del pozo, hervirla sobre el fuego, llenar una tina de madera que goteaba, y luego rezar para que nadie más en la casa la usara antes que tú, o peor, después. ¿Y el agua de lluvia? Se recogía en barriles abiertos donde los pájaros hacían sus necesidades, los insectos se reproducían y el musgo prosperaba. Suena refrescante, ¿no? Así que ya sea que entre en tu boca, toque tu cuerpo o riegue tus cultivos, el agua en la Edad Media es menos una fuente de vida y más una apuesta peligrosa. Un sorbo equivocado y pasarás tus últimos días sudando en una cama de paja, abrazando tu estómago y reflexionando sobre todas tus decisiones de vida. La próxima vez que tomes agua del grifo, levanta tu vaso por nuestros antepasados. Ellos no tenían el lujo de la hidratación sin peligro. Así que bebiste el agua. O tal vez no. Tal vez solo te golpeaste el dedo del pie con una piedra con forma de decepción. De cualquier forma, estás enfermo. Necesitas ayuda. Necesitas un médico. Lástima que vives en la Edad Media, donde la medicina es básicamente una tortura educada con un título en teología. Empecemos con el diagnóstico. Todo lo que te pasa, ya sea tos, sarpullido, hueso roto o la peste que se te viene encima, se debe a un desequilibrio en tus humores. Los 4 humores eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Según la ciencia medieval, tu salud dependía de mantenerlos equilibrados, como si fueras una sopa interna. ¿Tienes fiebre? ¿Demasiada sangre? ¿La solución? Sangrías. Así es. Vamos a drenar tu fuerza vital en un cuenco usando una cuchilla sin filo o una sanguijuela hambrienta. Y sí, muchas veces eran los barberos quienes lo hacían. Imagina cortarte el pelo y que te extraigan hemoglobina en la misma sesión. 2 por 1, bebé. ¿Te sientes triste o ansioso? Claramente tienes un exceso de bilis negra. La cura, laxanis. Tal vez una purga herbal calentita, o solo oraciones y un paño frío mientras todos evitan mirarte a los ojos y ya empiezan a tallar tu ataúd. Ahora bien, si te rompes un hueso o tienes una herida fea, estás en serios problemas. No hay anestesia, a menos que cuente desmayarse del dolor. Las cirugías se hacen con cuchillos que no se han limpiado desde las cruzadas. Las herramientas se calientan al fuego, no para esterilizarlas, sino porque así dan más miedo. Antibiotics, faltan siglos. ¿Teoría de los gérmenes? Aún no se inventa. Creen que las enfermedades vienen del aire malo o porque Dios está molesto con tus pecados. ¿Dolor de estómago? Debe ser por tus pensamientos impuros. Esperemos que te guste confesar mientras vomitas. Si tu estado empeora, te tratarán con más sanguijuelas, posiblemente algunos escarabajos triturados, y un sacerdote junto a tu cama dándote la extremaunción, por si acaso. A estas alturas, se están preparando para la cura definitiva, la muerte. Y si por algún milagro te recuperas, todos asumen que Dios tuvo piedad de ti. El médico se lleva el crédito y la sanguijuela recibe un ascenso. Así que sí, en la Edad Media, la medicina trata menos de curar y más de sobrevivir al tratamiento. Después de un largo día de trabajo, piojos y sanguijuelas, por fin llega la hora de comer. Regresas tambaleando a tu choza, con el estómago rugiendo, listo para el único placer que te queda en la vida, una comida caliente. Malas noticias. Esa comida probablemente está tratando de matarte. Empecemos con lo básico. La conservación de alimentos prácticamente no existe. No hay nevera, ni congelador, solo sal, humo, la esperanza de que el aire frío del invierno lo mantenga fresco. Tu carne, si tienes la suerte de conseguir algo, ha estado colgando durante días, llena de moscas, marinada en una salmuera sospechosa, y posiblemente compartida con 1 o 2 ratas. El pan es la base de la dieta medieval. Pero ni siquiera eso es seguro. En años de mala cosecha, los campesinos desesperados lo rellenan con corteza, aserrín o incluso arcilla para que rinda más. Y si es temporada de centeno, hay un bonus, ergot, un hongo que causa convulsiones, alucinaciones, a veces, la muerte.
Es como comer pan mezclado con LSD y tétanos. ¿Verduras? Solo si están de temporada. ¿Y sabes que siempre está de temporada? Nabos. Montones de nabos. Hervido, machacado o flotando en una especie de potaje. Que, si recuerdas del capítulo 3, es básicamente un pantano caliente de ingredientes misteriosos que lleva hirviendo desde el funeral de tu bisabuelo. Puede que haya fruta en otoño, pero se pudre rápidamente. Y el azúcar es raro, caro y está acaparado por los ricos para presumir sus dientes ennegrecidos. Los lácteos son otra apuesta. La leche fresca se echa a perder en horas. La mantequilla y el queso aguantan un poco más, pero están llenos de bacterias. Igual la gente los come, porque francamente, es eso masticar cuero de bota. Y hablemos del condimento. Especias como pimienta, canela o nuez moscada valen más que el oro. Para el campesino promedio, el sabor viene de cebollas, sal, si tienes suerte, y sufrimiento. La mayoría de las comidas saben a arpillera mojada espolvoreada con tristeza. Pero la comida no solo es un peligro para la salud, también es un riesgo político. Los animales salvajes pertenecen al señor feudal, no a ti. Si te atrapan cazando un conejo, puedes ser multado, encarcelado o incluso ejecutado. Así es, tu cena podría llevarte a la horca. Así que, mientras te sientas a comer tu estofado gris a la luz parpadeante del fuego, recuerda, cada bocado es un riesgo. Pero igual comes. Porque en la Edad Media, la comida no te nutre, te pone a prueba. Es de noche. Has trabajado, sufrido y apenas digerido ese guiso sospechoso. Podrías pensar que el día está terminando, pero no te relajes demasiado. Porque Dios te está observando. El sacerdote también. Y tu vecina Inés, que sin duda te va a delatar si no vas a misa. En la Europa medieval, la religión no es solo parte de la vida. Es la vida. La Iglesia controla tu calendario, tus leyes, tu educación, si sabes leer, tu nacimiento, matrimonio, muerte y todo lo demás. Piénsalo como tu casero espiritual. Y siempre estás atrasado con la renta. Cada día está estructurado en torno a las campanas de oración. La campana de la iglesia suena por la mañana, al mediodía y por la noche, no porque la gente necesite recordatorios, sino porque faltar a la oración es pecado. ¿Olvides en Clenert? Pecado. ¿Comes carne un viernes? Pecado. ¿Piensas en la esposa del vecino en ese sueño raro? Pecado doble. Y sí, el infierno es muy real. Escandalosamente real. Los sacerdotes lo describen con lujo de detalle. Ríos de fuego, lagos de sangre hirviendo, demonios con tridentes y lamentos eternos. Si la peste no te asusta, la condenación eterna seguro lo hará. No puedes leer la Biblia tú mismo porque está escrita en latín, un idioma reservado para monjes, clérigos y ese niño noble que se cree demasiado bueno para ensuciarse. Dependes de la iglesia para que te lo interprete todo. Eso significa que si el sacerdote dice que tu cosecha fracasó porque no rezaste lo suficiente, pues, arrodillarse más fuerte. Los diezmos, 1/10 parte de todo lo que tienes, son obligatorios. Si cultivas trigo, das trigo. Si crías gallinas, das huevos. Si no tienes nada, felicidades. Estás en bancarrota espiritual y condenado financieramente. ¿Días festivos? Son días santos. Decenas de ellos. Y aunque ofrecen descansos del trabajo, no son para divertirse. Son para ir a misa, ayunar, confesar tus pecados y recordarte que la alegría es una indulgencia peligrosa. Cuestionar a la iglesia es peligroso. A los herejes se les quema. A las brujas se las ahoga. A los blasfemos se los azota. Y a los escépticos se los reforma rapidito. Así que haces lo que se espera. Cantas. Te inclinas. Rezas para que tu alma, después de soportar esta vida llena de mugre, por fin llegue al paraíso, suponiendo que el cura te tenga aprecio. Porque en la Edad Media, Dios puede ser misericordioso, pero la Iglesia, no tanto. ¿Y si pensabas que ser un campesino medieval era duro? Intenta serlo como mujer. Toda la suciedad, el hambre y el miedo, más el parto, la sumisión y la invisibilidad social. En la Edad Media, ser mujer es como jugar en modo difícil, sin pociones de vida ni botón de reinicio. Desde el nacimiento, el camino de una niña ya está trazado. Casarse joven, tener hijos, servir a tu esposo, morir agotada. ¿Educación? Poco probable. A menos que seas de familia noble y te manden a un convento,
Tu desarrollo intelectual termina más o menos cuando aprendes a batir mantequilla y remendar una túnica. El matrimonio ocurre temprano. Muy temprano. No es raro estar comprometida a los 12 y embarazada a los 14. No se trata de amor. Se trata de tierras, ganado y alianzas. ¿Tu opinión? No es necesaria. Una vez casada, básicamente eres propiedad de tu esposo. Tu trabajo es tener hijos, alimentar a todos, mantener la casa funcionando y no quejarte. Porque quejarte podría hacer que te tachen de fastidiosa, o peor, de bruja. Esa etiqueta viene con un ahogamiento o una hoguera de cortesía, según la moda local. Dar a luz es una lotería mortal. No hay cuidados prenatales, ni herramientas estériles, ni anestesia. Las parteras hacen lo que pueden, pero incluso complicaciones menores pueden significar la muerte para la madre, el bebé o ambos. Algunas mujeres sobreviven a 10 embarazos. Muchas no sobreviven ni a 2. Pero no te preocupes, una vez que el bebé nace, tu trabajo aumenta. Ahora tienes un infante gritando en una choza llena de piojos, y se espera que amamantes, cocines, limpies y además ayudes en el campo. No tienes descanso. Tú eres el descanso de los demás. Si no estás casada, eres sospechosa. Si estás viuda, vulnerable. Si hablas demasiado, peligrosa. Las mujeres que no se ajustaban a las normas eran a menudo acusadas de brujería, especialmente si tenían conocimiento de hierbas, una personalidad fuerte, o simplemente miraban a alguien raro un martes lluvioso. Incluso en la iglesia, tu papel es limitado. Las monjas vivían bajo reglas estrictas. No hablar sin permiso, sin libertad de movimiento, y tu valor espiritual, siempre por debajo del de los hombres. En resumen, si eres mujer en la Edad Media, se espera que resistas, obedezcas, reproduzcas y sufras en silencio. Idealmente, con una sonrisa. Porque incluso en una época de sufrimiento universal, se esperaba que las mujeres sufrieran con gracia. Hasta ahora, has luchado contra la suciedad, el hambre, la injusticia social, y posiblemente una cabra. Pero justo cuando crees que tu día no puede empeorar, llega la violencia, ruidosa, sangrienta, y completamente aceptada según los estándares medievales. Seamos claros, la Edad Media no fue pacífica. La idea de ley y orden era, básicamente, esperar que el señor local no esté de mal humor. La violencia está en todas partes, en el hogar, en las calles, en el campo de batalla, en disputas dentro de la iglesia, y a veces en la fila del horno comunal de pan. El crimen es común, el castigo es brutal, y la justicia es más una obra de teatro que una protección real. ¿Robas también? Podrías perder una mano. ¿Acusado de mentir? Te podrían perforar la lengua. ¿Hablas demasiado? Conoce el freno de lengua, una máscara de metal atada a tu cabeza con una barra en la boca. Para corrección, por supuesto. Supongamos que te acusan de algo grave, herejía, robo, brujería. ¿Cómo pruebas tu inocencia? Siendo torturado, obviamente. Bienvenido al juicio por ordalía. Una versión. Metes la mano en agua hirviendo para sacar una piedra. Si sanas sin infección en 3 días, eres inocente. Si no, culpable. Otra opción, te lanzan al río. Si te hundes, eres inocente, y probablemente estés muerto. Si flotas, eres culpable y serás castigado de todas formas. Es como un programa de concursos medieval, donde el premio es sobrevivir y el anfitrión quiere que pierdas. Y si te condenan a muerte, eso es un evento público. Las ejecuciones se hacen frente a multitudes que vitorean. Ahorcamientos, decapitaciones, quemas. A veces la gente lleva bocadillos. Es el equivalente medieval de ver televisión por cable. Violencia doméstica, totalmente normal. A los esposos se les permitía, incluso se les esperaba, disciplinar a sus esposas e hijos. ¿Pelis callejeras? Comunes. Podías recibir una paliza solo por mirar mal al caballo de un noble. ¿Y la guerra? Siempre latente. Feudos locales, disputas territoriales, cruzadas religiosas. Siempre hay alguien marchando para apuñalar a alguien en nombre del honor, Dios o el aburrimiento. La violencia no es una falla del sistema en la Edad Media. Es el sistema. Todos viven con el conocimiento constante de que la vida es frágil, la justicia es arbitraria, y tu vecino podría partirte la cabeza por un cerdo. Así que camina con cuidado, mantén la mirada baja y nunca confíes en alguien que lleve un garrote. A estas alturas, has sobrevivido a los piojos, las sanguijuelas,
la miseria sin lavandería y la amenaza inminente de ser destripado en público. Pero ahora llega el capítulo final de la mayoría de las vidas medievales. Una muerte temprana y nada glamorosa. Si estás vivo y aún respirando después de los 40, prácticamente eres una celebridad. Incluso podrían llamarte el Viejo, lo cual no es un apodo, sino un milagro estadístico. Vamos a desglosarlo. La esperanza de vida promedio ronda los 30-40 años, pero ese número está fuertemente afectado por la mortalidad infantil. Casi la mitad de todos los niños morían antes de llegar a los 5 años. Enfermedades, desnutrición o un mal invierno bastaban. No había vacunas, ni antibióticos, ni esperanza. Si sobrevivías a la infancia, entrabas a la adultez ya agotado. El trabajo comenzaba tan pronto podías caminar erguido, y para los 25, tus articulaciones crujían como la puerta de un monasterio. Probablemente te falten varios dientes, un dedo y la mayor parte de tu optimismo original. Las mujeres enfrentaban una carrera de obstáculos especialmente mortal, el parto. Fue una de las principales causas de muerte para las mujeres medievales. Sin alivio del dolor, sin intervención médica, solo oraciones, agua caliente y alguien que te tomara la mano mientras te desangrabas sobre un catre relleno de paja. Para los hombres, los peligros eran diferentes, pero igual de constantes. Accidentes en el campo, infecciones por heridas menores, la furia de un vecino borracho, una cruzada que salió mal. Incluso ir al mercado podía ser arriesgado si te cruzabas con un bandido aburrido o un recaudador de impuestos enojado. La muerte también podía llegar en silencio, con la peste, que convertía ciudades enteras en cementerios de la noche a la mañana. O con el hambre, que podía durar estaciones enteras y acabar con pueblos enteros. O por mala suerte, como comer grano echado a perder y pasar tus últimas horas alucinando y gritando a las paredes. ¿Y los funerales? Tenías suerte si te hacían uno. Los cuerpos solían enterrarse rápido para evitar enfermedades. Sin embalsamamiento, sin ataúdes pulidos, solo un hoyo, unas pocas oraciones murmuradas y un montículo de tierra poco profundo. Si es que quedaba espacio en el cementerio de la iglesia. Así que sí, en tiempos medievales, la vida era brutal, corta y constantemente asediada por la muerte en todas sus formas casuales. No te jubilabas. Simplemente dejabas de aparecer. Y hablando de despedidas, pasemos al capítulo final. El sueño Medieval Muir. Entonces, ¿cómo ha sido tu día? Despertaste entre la mugre, hiciste tus necesidades en un balde, te cepillaste los dientes con ilusiones, casi te desmayaste de hambre, trabajaste hasta que tu columna pidió misericordia, te rascaste a través de lana que pica, rezaste para no contagiarte de peste y por poco te ejecutan en público por tener una ardilla. Bienvenido a un solo día en la Europa medieval. ¿Aún sueñas con ser caballero? Piénsalo bien. Esa versión romantizada de la Edad Media. Espadachines valientes, damas nobles en torres, batallas heroicas y banquetes en grandes salones iluminados por velas. Es un mito pulido por los cuentos de hadas y los libros de fantasía. En realidad, el mundo medieval era áspero, cruel y profundamente injusto. La jerarquía lo era todo. Si nacías pobre, morías pobre. Si nacías rico, felicidades, tenías más chances de sobrevivir. Pero igual estabas a una sopa mal cocida de distancia de morir por disentería y acabar en una tumba improvisada. Ni siquiera los nobles se libraban del sufrimiento. Los castillos eran refrigeradores de piedra llenos de pulgas, humo y matrimonios por conveniencia política. Claro, tenías una capa de piel y una copa de vino, pero también un 50% de probabilidades de morir en una escaramuza o por una astilla infectada. No es precisamente lujo. Los tiempos más simples no eran simples. Eran implacables. Todo tomaba más tiempo. Todo dolía más. Todo, desde dar a luz hasta masticar, tenía consecuencias. La vida era supervivencia, no ocio. Y si acaso encontrabas un momento de calma para pensar, soñar o imaginar algo mejor, no podías hacer mucho con eso. No había movilidad social, ni medicina moderna, ni internet para buscar qué es este sarpullido raro. Vivías, sufrías, trabajabas y morías dentro de un radio de 10 kilómetros de donde naciste. Pero aquí viene lo más sorprendente. A pesar de todo esto, la gente aún reía, cantaba, contaba historias, se enamoraba y encontraba sentido. No porque la vida fuera fácil, sino porque los humanos somos tercos así.
Incluso en los capítulos más oscuros, hicieron espacio para la luz. Así que esta noche, cuando te metas en tu cama limpia, con plomería, antibióticos y calefacción central, tal vez da las gracias en silencio al mundo moderno. Y a tus antepasados, que lucharon contra ratas, hambre y feudalismo para que tú no tuvieras que hacerlo. Mucho antes de ser Catalina la Grande, emperatriz de toda Rusia, maestra de la reforma e ícono de la ambición, ella era simplemente Sofie. Nació como Sofie Frederica Augusta von Anhalt-Zerbst en 1729, hija de una familia principesca alemana relativamente desconocida. Su pequeño ducado en Pomerania ofrecía poco en términos de poder. Pero Sophie tenía algo que ningún título podía otorgar: una inteligencia afilada como navaja, un encanto implacable y una hambre silenciosa, ardiente, por la grandeza. Su crianza fue estricta. Su madre, Johanna, era fría y calculadora. No una figura cálida o maternal, sino una trepadora social obsesionada con el estatus. Su padre, un oficial prusiano, era más distante que disciplinario. Desde joven, Sofía aprendió a caminar por la delgada línea entre obediencia y astucia. Leía vorazmente, hablaba varios idiomas y aprendió a observar una habitación antes de hablar en ella, habilidades que pronto se convertirían en herramientas de supervivencia en una de las cortes más brutales de Europa. Cuando la emperatriz rusa Isabel Petrovna comenzó a buscar una esposa para su heredero, el gran duque Pedro miró más allá de las fronteras de Rusia. El propio Pedro era de ascendencia alemana, y la emperatriz Isabel creía que una esposa extranjera, dócil y agradecida, sería más fácil de controlar. Sofía encajaba perfectamente: sangre noble, fe luterana, que se vería obligada a abandonar, y una reputación de gracia y humildad. Con apenas 14 años, Sofía fue convocada a Rusia. Llegó a la helada capital de San Petersburgo en 1744, vestida con telas delgadas alemanas y una sonrisa diplomática. Su madre la empujaba hacia adelante como una pieza de ajedrez. Sofía, sin embargo, tenía su propio juego en mente. Para ser aceptada en la sociedad rusa, se convirtió al cristianismo ortodoxo, tomando el nombre de Katerina Alexeyevna, Catalina. La ceremonia fue pública, simbólica y cambió su vida para siempre. No solo estaba cambiando de religión, estaba quemando el puente detrás de ella, entrando en un imperio extranjero sin posibilidad de retorno. Nadie que vio a aquella joven callada, envuelta en un abrigo con ribetes de piel, podía haber predicho lo que vendría después: traición, revolución, ilustración y un imperio. Pero desde el momento en que Sofía puso un pie en la corte rusa, dejó de ser un peón y comenzó a planear cómo convertirse en reina. El matrimonio de Catalina con el gran duque Pedro tenía como objetivo asegurar su lugar en la realeza rusa. Pero desde el principio, se sintió más como una jaula que como una corona. Pedro, heredero al trono ruso, no era el apuesto príncipe de los cuentos de hadas. Torpe, inmaduro y obsesionado con los soldaditos de juguete, estaba mucho más interesado en jugar a la guerra en sus habitaciones que en gobernar un imperio, o en mostrar afecto a su nueva esposa. Algunas fuentes incluso sugieren que se negó a consumar el matrimonio durante años. Idolatraba a Federico el Grande de Prusia y despreciaba la corte rusa que lo había adoptado. En contraste, Catalina abrazó a Rusia con feroz determinación. Aprendió el idioma, estudió su historia y memorizó los rituales ortodoxos. Ella quería pertenecer. Pedro quería escapar. Este desajuste no era solo emocional, era político. La corte rusa era un nido de víboras lleno de chismes, paranoia y brutales juegos de poder. La emperatriz Isabel aún gobernaba con autoridad absoluta, pero su salud estaba en declive. Todos sabían que se acercaba una transición, y todos tenían una agenda. Catalina era observada constantemente. Leían sus cartas, vigilaban sus amistades y analizaban cada uno de sus movimientos. No podía confiar en su esposo. Su madre seguía susurrándole al oído en nombre de intereses extranjeros. Incluso sus sirvientes podían no ser leales. En ese mundo, las alianzas podían convertirse en acusaciones de la noche a la mañana. Pero Catalina no era tonta. Aprendió a jugar el juego de la corte en silencio, cultivando aliados en las sombras. Encantó a oficiales militares, se hizo amiga de intelectuales y desarrolló una reputación de dignidad y autocontrol,
en marcado contraste con los berrinches infantiles de su esposo y su desprecio abierto por las tradiciones rusas. A puerta cerrada, Catalina comenzó a leer a pensadores de la Ilustración como Voltaire y Montesquieu. Mientras otros la veían como una joven consorte, ella estaba construyendo una visión, no solo para sí misma, sino para Rusia, una nación de fuerza, educación y razón. Pero había un problema. Cuanto más viviera Pedro, más tiempo permanecería Catalina en el limbo, una esposa sin poder de un hombre incapaz de gobernar. Así que esperó, observó y planeó. Sabía que el trono ruso no se heredaría. Habría que tomarlo. En 1762, después de casi 2 décadas de espera, observación y maniobras silenciosas, Catalina vio su momento, y lo aprovechó con una precisión asombrosa. La emperatriz Isabel había muerto, y Pedro, ahora Pedro III, era finalmente zar. Pero su reinado comenzó a desmoronarse casi de inmediato. En solo unos pocos meses, Pedro alienó a la Iglesia, ofendió a la nobleza, insultó al ejército y elogió abiertamente a Prusia, el eterno enemigo de Rusia. Revirtió políticas clave, humilló al clero y hablaba sin reservas sobre divorciarse de Catalina para casarse con su amante. La corte, ya recelosa de su comportamiento errático, se volvió fría. El ejército, lleno de generales leales a Catalina, murmuraba en los pasillos. Incluso los rusos comunes, devotos y patrióticos, veían a Pedro como una marioneta extranjera que se burlaba de sus tradiciones. Catalina, observando todo esto, hizo su jugada. En julio de ese mismo año, mientras Pedro estaba en su palacio de verano, Catalina lanzó un golpe de estado sin derramamiento de sangre. Apoyada por importantes oficiales militares, incluyendo a su amante, Grigori Orlov, y a sus influyentes hermanos, cabalgó por San Petersburgo en plena regalía, fue proclamada emperatriz Catalina II y ganó la lealtad de la poderosa Guardia Imperial. Pedro, tomado por sorpresa y sin aliados, se rindió en cuestión de días. Fue arrestado y poco después apareció muerto en circunstancias misteriosas. Oficialmente, se reportó como un cólico hemorroidal. Extraoficialmente, fue asesinato. Si estás disfrutando este viaje profundo por las jugadas de poder de la historia, considera suscribirte para más historias como esta. Catalina era ahora emperatriz. No por nacimiento, ni por matrimonio, sino por voluntad, inteligencia y audacia. Fue algo sin precedentes. Una mujer nacida en el extranjero, sin derecho legítimo, había tomado el trono ruso sin librar una sola batalla. Pero su verdadero desafío apenas comenzaba. Tenía que transformar esa audaz toma de poder en un legado duradero. ¿Aceptaría Rusia a una extranjera? ¿La respetaría la nobleza? ¿Podría mantener unido al imperio sin acabar como su esposo? Catalina entendía que el poder ganado por intrigas podía perderse igual de rápido. Necesitaba gobernar no como una conspiradora, sino como una visionaria. Y así comenzó su transformación, de estratega cautelosa a emperatriz reformista. Una que redibujaría fronteras, abrazaría la Ilustración y redefiniría lo que significaba ser una mujer en el poder. Una vez que tuvo la corona, Catalina podría haberse conformado con el poder. Pero no lo hizo. Tenía en mente algo mucho más grande que simplemente sentarse en un trono. Quería transformar a Rusia. Y no solo en lo militar o lo político, sino también en lo intelectual. Mientras Pedro adoraba a Federico el Grande y a sus soldados de juguete, Catalina idolatraba a Voltaire, Diderot y los audaces pensadores de la Ilustración. Creía en la razón, el progreso, la educación y el rol del monarca como servidor del pueblo, aunque ella misma gobernara con autoridad absoluta. Catalina no solo leía filosofía ilustrada, la vivía. Se carteó directamente con Voltaire durante más de 15 años, lo halagaba mientras defendía su autocracia. Invitó a Diderot a su corte e incluso compró toda su biblioteca para apoyarlo financieramente. A puertas cerradas, estudiaba textos legales, debatía reformas y elaboraba políticas para modernizar el imperio. Los primeros años de su reinado estuvieron llenos de esfuerzos por codificar la ley rusa. En 1767 formó la Comisión Legislativa, un ambicioso proyecto para reescribir por completo el código legal del país. Su propio nakaz, o instrucción, era en realidad un manifiesto político disfrazado. Hablaba de igualdad ante la ley, los peligros de la tortura y la responsabilidad de los gobernantes de servir al bien común.
Para una emperatriz en la Rusia del siglo XVIII, eso era radical. Pero los ideales ilustrados tenían que sobrevivir a la realidad rusa, un país vasto, feudal y profundamente conservador, gobernado por nobles que querían a sus siervos exactamente donde estaban, debajo de ellos. Catalina lo sabía. Mientras defendía la reforma, avanzaba con cautela. Abolió algunas formas de tortura, amplió el acceso a la educación secular y construyó escuelas y bibliotecas. Pero también reafirmó el control de la nobleza sobre sus siervos para mantener su lealtad. Este fue el equilibrio de Catalina, una reina filósofa en público, una emperatriz pragmática en privado. Caminaba sobre una cuerda floja entre la ideología y la supervivencia, entre los salones brillantes de París y la política áspera de Moscú. Su visión para Rusia era audaz, pero siempre calculada. En muchos sentidos, Catalina no intentaba hacer que Rusia fuera europea. Quería que Rusia fuera moderna, bajo sus propios términos. Y eso significaba reformas, sí, pero con mano de hierro envuelta en un guante de terciopelo. Catalina no se conformó con reformar Rusia desde dentro. Quería expandirla hacia afuera, convertirla en un imperio digno de temor, admiración y envidia. Donde Pedro el Grande había abierto una ventana hacia Occidente, Catalina quería derribar los muros. Bajo su liderazgo, las fronteras de Rusia se extendieron más que nunca. Luchó guerras no solo para defender su corona, sino para remodelar el mapa de Europa. Una de sus campañas más significativas fue contra el Imperio Otomano. Estas guerras, libradas en oleadas durante las décadas de 1760 y 1770, no se trataban solo de territorio. Se trataban de influencia. Catalina se veía a sí misma como la libertadora de los cristianos ortodoxos que vivían bajo dominio musulmán y como la legítima protectora de Europa Oriental. Bajo generales como Alexandr Suvorov y Grigori Potemkin, Rusia capturó regiones clave, incluyendo Crimea, la costa norte del Mar Negro y acceso a puertos de aguas cálidas, algo que los zares rusos habían codiciado durante generaciones. Estas victorias no fueron solo militares. Fueron simbólicas. Con cada conquista, Catalina enviaba un mensaje. Rusia ya no era el primo lejano y atrasado de Europa. Era una potencia continental. También dirigió su mirada hacia el oeste. Mediante una serie de acuerdos y maniobras diplomáticas, participó en las particiones de Polonia, dividiendo la desgastada mancomunidad polaco-lituana junto con Austria y Prusia. Al finalizar la tercera partición en 1795, Polonia había desaparecido del mapa, y Rusia había ganado vastas nuevas tierras y millones de nuevos súbditos. Pero Catalina no solo conquistaba con ejércitos, también colonizaba con ideas. Se construyeron nuevas ciudades. Se expandieron las rutas comerciales. Se invitó a colonos alemanes para cultivar tierras rusas. El imperio se convirtió en un mosaico, desde el gélido Báltico hasta las costas soleadas del Mar Negro. Y a través de todo eso, Catalina siguió siendo la fuerza central, leyendo informes, emitiendo órdenes y supervisando personalmente la forma de su imperio en expansión. Los críticos la acusarían de tener sed de poder, incluso de ser imperialista. Pero para Catalina, la expansión no era ambición. Era destino. Una gran soberana. Creía a ella. No se medía solo por sus ideas, sino por sus fronteras. No quería simplemente gobernar Rusia. Quería rehacerla como un imperio civilizado. Temido por sus enemigos, respetado por sus pares, y leal únicamente a ella. A pesar de todo su brillo e influencia, Catalina la Grande fue igual de famosa por lo que ocurría detrás de las puertas del palacio. Y no todo era susurrado en bibliotecas. La vida privada de Catalina se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su reinado. Tuvo amantes, no solo uno o dos, sino una procesión cuidadosamente seleccionada. Muchos de ellos décadas más jóvenes, a menudo apuestos y en ocasiones políticamente influyentes. No los ocultaba. De hecho, a menudo los recompensaba con títulos, tierras y pensiones, si se comportaban bien. Si no, eran discretamente despedidos, a veces con un educado gracias y un ascenso. Entre los más importantes estuvo Grigori Potemkin, un hombre tan brillante como audaz. Su relación desdibujaba las líneas entre romance, política y alianza. Algunos historiadores creen que incluso podrían haberse casado en secreto. Juntos, dirigieron campañas militares,
proyectos de colonización y la transformación del sur de Rusia. Potemkin no era solo un amante. Era su CEO gobernante en muchos sentidos. Aún así, Europa no podía ver más allá del escándalo. Circulaban chismes. Panfletos satíricos la retrataban como lujuriosa, insaciable, incluso desequilibrada. Y tras su muerte, los rumores empeoraron. El más infame, una historia completamente falsa y grotesca que involucraba a un caballo, difundida por sus enemigos para manchar su legado. ¿Pero por qué tanta obsesión? Simple, Catalina era una mujer que ejercía el poder sin pedir disculpas. Y en un mundo donde las mujeres gobernantes debían ser vírgenes santas o figuras trágicas, ella se negó a jugar ese papel. Vivía, amaba y gobernaba bajo sus propios términos, y eso la hacía peligrosa. Irónicamente, mientras sus críticos la pintaban como inmoral, Catalina era profundamente filosófica sobre el amor y la sexualidad. Creía que el placer era una parte natural de la vida, y que las relaciones personales no tenían por qué amenazar la responsabilidad pública. Sabía separar la emoción del gobierno, algo que pocos hombres en el poder lograban. En realidad, sus relaciones eran a menudo estratégicas. Se rodeaba de hombres leales, capaces y útiles políticamente. Y cuando dejaban de serlo, los dejaba ir, normalmente con una sonrisa y una generosa jubilación. La vida amorosa de Catalina no debilitó su gobierno. Fue parte de su estrategia, una mezcla de pasión y poder que la hizo inolvidable, envidiada y temida. A pesar de todo su carisma y control, el reinado de Catalina no estuvo exento de peligro. Y en 1773, ese peligro tomó la forma de un cosaco barbudo llamado Yemelyan Pugachov. No era un rebelde cualquiera. Pugachov afirmaba ser nada menos que Pedro III, el esposo muerto de Catalina. Según él, había sobrevivido al golpe y había regresado para reclamar el trono de la usurpadora alemana. Era absurdo. Pedro llevaba tiempo muerto. Pero para las clases bajas rusas, oprimidas y agotadas, la afirmación no tenía que ser cierta. Solo tenía que ofrecer esperanza. Pugachov prometía liberación, el fin de la servidumbre, menos impuestos y tierra para el pueblo. Sus palabras encendieron una chispa en la región del río Volga, especialmente entre cosacos, campesinos y viejos creyentes. En un tiempo donde la brecha entre nobles y siervos se había ensanchado brutalmente, sus promesas sonaban a salvación. La rebelión de Pugachov se convirtió en el mayor levantamiento campesino de la historia rusa. Se tomaron ciudades, Karen, fortalezas. Se masacraron nobles. Por un momento aterrador, pareció que el imperio podría fracturarse. Apenas estamos arañando la superficie de lo que la historia esconde. Suscríbete para descubrir más revoluciones, rebeliones y gobernantes. Catalina estaba sacudida. Esta no era una guerra extranjera que pudiera ganar con caballería y tratados. Era una revuelta interna, su propio pueblo alzándose contra el sistema que ella dirigía. Pero Catalina no entró en pánico. Actuó. Envió fuerzas militares profesionales para aplastar la rebelión sin piedad. Las tropas de Pugachov fueron derrotadas en 1774. Él fue capturado, exhibido en una jaula de hierro y finalmente decapitado en Moscú. Una advertencia pública para todos los que se atrevieran a seguirlo. Después de eso, Catalina redobló su apuesta por el orden y el control. Sus sueños de liberar a los siervos se desvanecieron en silencio. La rebelión le mostró los límites de la Ilustración en un país todavía encadenado por el feudalismo. Catalina comenzó a apoyarse aún más en la nobleza, que ofrecía lealtad a cambio de control absoluto sobre sus siervos. Este fue un punto de inflexión. La emperatriz que alguna vez citó a Voltaire ahora priorizaba la estabilidad sobre la filosofía. La reforma se volvió cautelosa. La vigilancia aumentó. La rebelión, incluso susurrada, debía ser aplastada antes de que pudiera tomar aliento. Pugachov pudo haber perdido la cabeza, pero dejó atrás una advertencia que atormentó a Catalina. Que el poder construido sobre la desigualdad solo podía sostenerse por un tiempo antes de que llegara la tormenta. Cuando Catalina la Grande se acercaba a los últimos años de su vida, había gobernado Rusia durante más de 3 décadas, más que cualquier otra mujer en la historia rusa. Desde el momento en que tomó el poder, desafiaba las expectativas, remodelaba su imperio, y redefinía lo que una mujer y una monarca podían ser. Bajo el reinado de Catalina, Rusia se convirtió en una verdadera potencia europea.
Su territorio se expandió en más de 500,000 kilómetros cuadrados, incorporando Crimea, partes de Polonia y franjas de la costa del Mar Negro. No fueron solo victorias militares. Fueron movimientos estratégicos, asegurando puertos de aguas cálidas y rediseñando el comercio. Pero su legado no se dibujó solo en mapas. Catalina dejó también una marca cultural. Ayudó a fundar el Museo del Hermitage, reunió una de las mayores colecciones de arte de Europa y mantuvo correspondencia con las mentes más brillantes de la Ilustración. Su corte se convirtió en un centro de sofisticación, arte y ambición intelectual. En un país que los europeos occidentales solían ver como atrasado, Catalina colocó a Rusia firmemente en el mapa cultural. Modernizó la educación, fundando escuelas para niñas, y promovió la impresión de libros. Introdujo la inoculación contra la viruela en Rusia, e incluso recibió la vacuna públicamente, un acto de valentía científica en su tiempo. Y sin embargo, su reinado también estuvo lleno de contradicciones. Aunque admiraba los ideales de la Ilustración, nunca liberó a los siervos. De hecho, extendió la servidumbre aún más dentro de los territorios rusos. Sus reformas, aunque impresionantes, fueron en su mayoría de arriba hacia abajo, diseñadas para embellecer el imperio sin transformar verdaderamente sus cimientos. Aún así, el gobierno de Catalina trajo estabilidad y ambición. Comprendía que el poder no se hereda, se construye, se gestiona y se defiende constantemente. No gobernaba por derecho divino, sino por fuerza de voluntad, brillantez política y cálculo implacable. Se le llamó muchas cosas: usurpadora, tirana, reformista, seductora. Pero sobre todo, fue eficaz. Cuando murió en 1796, Rusia era más rica, más grande y más formidable de lo que había sido en siglos. Dejó un trono consolidado, un imperio expandido y una leyenda que perduraría durante generaciones. Catalina no solo reinó, gobernó, con intelecto, estrategia y un dominio de la historia sin pedir disculpas. Y al hacerlo, se convirtió en algo más que una emperatriz. Se convirtió en un mito. A pesar de todo su poder, expansión y legado duradero, Catalina la Grande fue, en esencia, una mujer navegando en un mundo de hombres, y moldeándolo a su imagen. Detrás de los retratos imperiales y los decretos de Estado, había alguien profundamente consciente de cuán precaria era su posición. No nació rusa. Llegó al trono mediante un golpe de Estado. Gobernó un imperio que no quería a una mujer al mando. Y sin embargo, no solo sobrevivió, prosperó. Catalina nunca se conformó con ser decorativa. Leía constantemente, escribía sin cesar y nunca dejaba de aprender. Su agenda diaria era intensa, horas leyendo informes, correspondiéndose con potencias extranjeras, editando documentos oficiales y gestionando una corte llena de facciones rivales. No se contentaba con simplemente sentarse en el trono. Trabajaba el trono, como una estadista nacida para ello. También era, en muchos sentidos, una mujer solitaria. Se rodeaba de cortesanos, amantes y artistas, pero escribió en sus memorias que podía confiar verdaderamente en muy pocas personas. Su hijo Pablo, a quien desconfiaba y mantenía alejado de los asuntos de Estado, se convirtió en un hombre al que temía que destruyera todo su progreso. Su vínculo emocional más profundo con Grigori Potemkin se desvaneció en una amistad profunda, pero su muerte en 1791 dejó una herida que nunca sanó del todo. Catalina elaboró cuidadosamente su imagen. Comprendía el poder de la narrativa, y lo manejaba mejor que la mayoría de los monarcas de su época. Se presentó como madre de Rusia, monarca ilustrada, guerrera, emperatriz y amante de las artes. Pero debajo de esos roles estaba una mujer que soportó rechazo, traición, escándalo y rebelión, y siguió adelante. Cuando murió en 1796, dejó un imperio transformado, pero también preguntas. ¿Pudo haber hecho más para abolir la servidumbre? ¿Fueron sus ideales ilustrados comprometidos por la política? ¿Fue más reformista o más gobernante? La historia la recuerda por el título que ella nunca se dio a sí misma, la Grande. No fue porque fuera perfecta, ni amable, ni justa. Fue porque tomó el poder y lo ejerció en sus propios términos, en un tiempo y lugar donde las mujeres no se suponía que tuvieran ninguno. No solo usó la corona, reescribió lo que significaba merecer una. En las húmedas profundidades de la selva de Chiapas, en el sur de México,
Las ruinas de Palenque susurran historias del mundo antiguo maya. Templos imponentes se alzan por encima del follaje, con rostros de piedra caliza erosionados por el tiempo, pero aún cargados de secretos. Y en 1994, uno de esos secretos se reveló. Un equipo de arqueólogos mexicanos, liderado por Fanny López Jiménez, estaba inspeccionando el Templo 3, una pirámide relativamente modesta junto al más famoso templo de las inscripciones, lugar de entierro del poderoso rey Pacal el Grande. No se esperaba mucho del llamado Templo del Trono, hasta que notaron algo extraño, una cámara sellada y oculta debajo de la estructura. Ningún saqueador la había tocado. Estaba intacta. Cuando los arqueólogos rompieron el sello y descendieron, encontraron un sarcófago de piedra reposando en silencio. El aire estaba cargado con el peso de los siglos. Al abrir la tapa, se levantó un polvo rojo como humo, rojo brillante, impactante. El interior estaba cubierto con cinabrio en polvo, un sulfuro de mercurio tóxico utilizado ceremonialmente por los mayas. Y yaciendo dentro de esa nube carmesí estaba el esqueleto de una mujer. Había sido enterrada con cuidado y reverencia. Sus huesos eran frágiles, pero estaban intactos, su cráneo aún llevaba puesta una máscara de jade, y su cuerpo estaba rodeado de ofrendas funerarias, collares, diademas, orejeras, todo elaborado en jade y concha. Todo en ese entierro gritaba realeza. Sin embargo, no había nombre inscrito. Ningún glifo la identificaba. Fue uno de los entierros femeninos más ricos jamás encontrados en Mesoamérica. Y sin embargo, era un enigma total. Porque fue enterrada en polvo rojo. ¿Quién era? ¿Una reina, una sacerdotisa, o quizá incluso la esposa de Pacal? Los investigadores la llamaron la Reina Roja, y el nombre se quedó. Pero incluso con la ciencia forense moderna, no pudieron decir con certeza quién era. Solo que había vivido alrededor del siglo VII, durante la época dorada de Palenque. A diferencia de la mayoría de las tumbas mayas, la suya había sido escondida, intacta y deliberadamente aislada. Su entierro no fue solo ceremonial, fue espiritual. Esta mujer no estaba destinada a ser recordada con palabras. Estaba destinada a ser recordada a través del ritual, el color y el misterio que dejó tras de sí. El rasgo más inquietante de la tumba de la Reina Roja no era su joyería de jade ni el silencio de la cámara sellada. Era el polvo rojo, una gruesa capa de cinabrio cubría todo. El sarcófago, las paredes, sus huesos, incluso las ofrendas a su alrededor. Se adhería como sangre a la piedra. Para los mayas, esto no fue un accidente. El cinabrio, hecho de sulfuro de mercurio triturado, era una de las sustancias más sagradas y peligrosas del mundo antiguo. Su color rojo vibrante no solo era visualmente impactante, simbolizaba la sangre, el renacimiento y la fuerza vital que conectaba los reinos humano y divino. El rojo era sagrado, era el color del amanecer, del sacrificio, de la vida que surge de la muerte. Y no era solo simbólico, era espiritual. Cubrir a los muertos en cinabrio era un ritual destinado a transformar el cuerpo, no para conservarlo eternamente, sino para preparar su transición. En la creencia maya, la muerte no era el final. Era un paso, un cruce hacia otra capa cósmica. Y así, la Reina Roja, quienquiera que fuera, estaba siendo preparada no solo para ser enterrada, sino para ser deificada. Pero hay otra capa en esto. El cinabrio es tóxico. La exposición repetida puede causar envenenamiento por mercurio, temblores, alucinaciones e incluso la muerte. Los mayas probablemente no entendían la química, pero sentían su potencia. Era volátil, poderosa, peligrosa. Bañar un cadáver con él era declarar que esa persona no era un simple mortal. En Palenque, muy pocos fueron enterrados con cinabrio. Pacal el Grande, el poderoso rey cuya pirámide domina el sitio, fue uno. Su cuerpo, al igual que el de ella, también fue saturado con el polvo rojo. Ese detalle por sí solo provocó especulación. ¿Era la Reina Roja su esposa, su madre o alguien con un estatus divino igual? Su cráneo había sido colocado sobre una capa de piel de jaguar, otro símbolo sagrado. A su alrededor, agujas de hueso, hojas de obsidiana y figurillas de jade en miniatura insinuaban rituales realizados ya sea durante su vida o en su honor tras la muerte. Cada parte de su entierro contaba una historia sin palabras. Una historia de poder envuelto en secreto. Una mujer preparada para cruzar al inframundo.
no en silencio, sino en ceremonia, empapada en el color del sacrificio. Rodeando los restos bañados en rojo de la reina roja había un mundo de silencio, roto solo por el brillo del jade, la concha y la obsidiana. No eran simples adornos. Eran ofrendas, cada una cuidadosamente elegida para acompañarla en el viaje hacia el más allá maya. El Xibalbá. A sus costados, collares de jade, pesados y fríos, cuyas superficies pulidas aún brillaban tras 1,300 años bajo tierra. El jade no solo era bello, era sagrado. Los mayas lo consideraban un símbolo de vida eterna. Representaba el verde del maíz, la vitalidad de la selva y el aliento de los dioses. Solo la élite era enterrada con jade. En el caso de la reina roja, cubría su pecho, sus muñecas y sus orejas, una señal clara de que en vida ejerció influencia, quizás incluso favor divino. Uno de los objetos más conmovedores era la máscara funeraria de jade colocada delicadamente sobre su rostro. A diferencia de las máscaras doradas de la muerte en Egipto, esta era sutil, construida a partir de docenas de diminutas teselas de mosaico organizadas para imitar los contornos de su cráneo. La máscara cumplía una función ritual: proteger el alma, preservar la identidad y presentarla como una figura divina ante los ojos de los dioses. Dispersos cerca de sus huesos había agujas de hueso, hojas de obsidiana y artefactos de concha. Estos pudieron haber sido herramientas rituales o símbolos de su estatus como sacerdotisa, curandera o matriarca real. Un alfiler de hueso estaba grabado, tenue pero intencional. Un pequeño eco de su voz perdido en el tiempo. A sus pies y a lo largo de los bordes de la tumba había vasijas cerámicas aún selladas, que probablemente contenían ofrendas, comida, bebida o incienso para sostener su espíritu más allá de la muerte. Los mayas creían que el más allá era un viaje peligroso, estratificado, lleno de desafíos. Estos objetos no eran lujos, eran necesidades. A ojos modernos, la tumba se siente íntima, no sobrecargada, sino intencional. No había oro, ni carros, ni ostentación, solo objetos elegidos con un peso espiritual. Era un mapa para el alma. A través de estos tesoros, vislumbramos cómo los mayas entendían la muerte no como un final, sino como una transición de poder. La reina roja no fue enterrada para ser olvidada. Estaba siendo preparada para ascender. A pesar de toda la grandeza de su tumba, la reina roja dejó un vacío inquietante. Ningún nombre, ninguna inscripción adornaba su sarcófago. Ningún glifo en las paredes la identificaba. Claramente era alguien poderosa. ¿Pero quién? Desde el momento en que se abrió su tumba, los investigadores comenzaron a conectar pistas. La teoría más convincente es que la reina roja fue Tezcatlipoca, esposa de Cainich Hanaab Pakal, conocido hoy como Pakal el Grande, el gobernante más célebre de Palenque. Tezcatlipoca fue mucho más que la consorte de Pakal. Nació en la nobleza y se casó joven dentro de la dinastía real de Palenque. Dio a luz al menos a 3 hijos, todos con altos cargos, y jugó un papel ceremonial clave durante el reinado de su esposo. Si alguien podía ser enterrado con semejante honor, era ella. Apoyando esta teoría estaba la ubicación de la tumba, a solo unos pasos del gran entierro de Pakal en el Templo de las Inscripciones. La proximidad sugiere una unión deliberada. Esposo y esposa, gobernantes incluso en la muerte. Y luego está el cinabrio. Solo se han encontrado 2 entierros en Palenque con una cobertura tan intensa de cinabrio: el de Pakal y el de la Reina Roja. Es poco probable que sea coincidencia. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Se realizaron pruebas de ADN en ambos restos con la esperanza de confirmar el vínculo. Pero los resultados fueron inconclusos. Los huesos de la mujer no mostraban un vínculo materno directo con Pakal, pero eso no descartaba una relación conyugal. Después de todo, el matrimonio no requiere lazos de sangre. Algunos han argumentado que pudo haber sido Saccauca, la poderosa madre de Pakal, quien gobernó Palenque antes de que él alcanzara la mayoría de edad. Otros sugieren que pudo haber sido una alta sacerdotisa, una hermana, o una ancestro real cuyo nombre simplemente se ha perdido con la erosión del tiempo. Aún así, la evidencia apunta con más fuerza a Tezcatlipoca, una reina por título, madre de reyes y contraparte espiritual de Pakal. La ausencia de un nombre puede no haber sido un descuido. Puede haber sido intencional. En la cosmología maya, el alma no vivía a través de monumentos,
sino a través del ritual, el símbolo y los susurros de la tierra. Y así, la Reina Roja permanece suspendida entre la leyenda y la verdad. Una mujer que gobernó, recordada no en piedra, sino en escarlata y silencio. Para entender a la Reina Roja, debemos entender el mundo del que provenía. Un mundo donde las mujeres mayas, especialmente las reales, tenían más influencia de la que muchos imaginan. En la civilización maya, la política era a menudo un asunto familiar. Las mujeres reales no eran simples consortes pasivas. Eran diplomáticas, sacerdotisas y estrategas del poder. Conducían rituales, patrocinaban templos y desempeñaban roles cruciales para mantener la legitimidad dinástica. Sus linajes eran capital político, utilizados para forjar alianzas y asegurar derechos al trono. Tomemos a Sac-Cauca, por ejemplo, la madre de Pakal el Grande. Cuando el trono de Palenque quedó vacante, ella tomó el poder y gobernó como reina regente hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. No fue una figura decorativa. Fue una gobernante por derecho propio, emitiendo decretos y supervisando proyectos de construcción. Sin ella, Pakal quizás nunca habría ascendido. Y no fue una anomalía. En todo el mundo maya, en lugares como Yaxchilán, Naranjo y Calakmul, las inscripciones muestran a mujeres realizando ceremonias importantes, participando en guerras diplomáticas, a veces, gobernando directamente. A menudo eran retratadas en estelas y murales, vestidas con tocados elaborados y regalía ceremonial, de pie junto a los reyes como iguales, o incluso por encima de ellos. Sus palabras fueron talladas en glifos. Sus nombres fueron recordados, hasta que dejaron de serlo. Para cuando los conquistadores españoles llegaron siglos después, gran parte de esa memoria ya se había erosionado. La lente colonial veía a las mujeres indígenas como figuras silenciosas en un mundo dominado por hombres. Pero la arqueología cuenta una historia diferente, una de roles de género complejos donde el poder se negociaba, no simplemente se heredaba. Este contexto proyecta una nueva luz sobre la Reina Roja. Puede que no haya gobernado en nombre, pero su entierro, rico, sagrado y ubicado junto a Pakal, sugiere que fue un pilar central del orden real. Su máscara de jade no era solo decoración, era un símbolo de identidad, de poder ejercido en vida y protegido en la muerte. Su linaje pudo haber sido el pegamento que mantenía unida a la dinastía de Palenque. En la civilización maya, una reina no era solo una reina. Era guardiana del linaje sagrado, voz en la ceremonia y, a menudo, el puente entre los dioses y los hombres. La Reina Roja puede no tener nombre, pero, en su mundo, nunca estuvo sin voz. La Reina Roja no fue enterrada solo con tesoros. Fue enterrada en arquitectura cargada de propósito, impregnada de cosmología maya, simbolismo ritual y diseño intencional. Su tumba no era simplemente una tumba, era una puerta hacia la eternidad. Su cuerpo fue descubierto dentro del Templo 3, una de las pirámides más pequeñas en el corazón de Palenque. Sin embargo, su proximidad al Templo de las Inscripciones, el lugar de descanso de Pakal el Grande, es reveladora. Estos templos no se construyeron al azar. Su posicionamiento era sagrado, guiado por la astrología, el mito y el legado dinástico. El Templo 3 se eleva con modestia en comparación con su imponente vecino, pero oculta algo aún más íntimo. Una cripta sellada, intacta para los saqueadores, perfectamente conservada. Fue construida en lo profundo del núcleo del templo, accesible solo por una escalera empinada y angosta. El descenso a su tumba se siente casi simbólico, un viaje ritual hacia el inframundo. La cámara en sí es sobria, hecha de piedra tallada, sellada herméticamente por más de 1,300 años. No hay glifos ni murales en las paredes. No hay tallados ornamentales que cuenten su historia. Pero tal vez ese silencio sea intencional. Este era un espacio no para que los vivos lo interpretaran, sino para que los muertos se transformaran. En el centro, su sarcófago descansa como un altar, tallado en piedra caliza. Refleja el gran ataúd de piedra de Pakal, justo al lado. Mientras la tapa de Pakal está famosa y ricamente grabada con escenas de renacimiento cósmico, la tumba de la Reina Roja es más discreta. El enfoque es interno, en el cuerpo, en el cinabrio, en el ritual mismo de la muerte. Y aún así, hay sutiles pistas arquitectónicas que insinúan un significado. La tumba está alineada de este a oeste,
un camino simbólico que refleja el viaje del sol desde la vida hasta la muerte. La cámara es pequeña pero poderosa. Se siente deliberada, personal, un recinto sagrado para alguien venerado. Los templos mayas eran herramientas cosmológicas, puentes entre el cielo, la tierra y el inframundo. Ser enterrado en uno era ser elevado más allá del reino humano. El hogar eterno de la Reina Roja no fue una ocurrencia secundaria. Fue un santuario cuidadosamente construido, un lugar donde la muerte se convertía en transformación. Sus huesos descansan en piedra, su esencia en cinabrio, y su legado en la arquitectura misma, un templo que habla sin palabras, diciéndonos que ella importaba. Para los antiguos mayas, la muerte no era el final. Era un umbral, un pasaje sagrado hacia el inframundo conocido como Xibalbá. Y para alguien como la Reina Roja, este cruce no solo fue espiritual. Fue político, cosmológico y profundamente ritualizado. Los rituales funerarios eran eventos cuidadosamente coreografiados, enraizados en el mito y destinados a guiar el alma a través de las capas traicioneras del inframundo. Los textos e iconografía mayas nos dicen que Xibalbá no era una vida después de la muerte pacífica. Era un laberinto de oscuridad, ríos de sangre, pruebas y dioses de la muerte. Solo aquellos debidamente enterrados, ritualmente preparados y espiritualmente equipados podían hacer el viaje con éxito. La Reina Roja fue enterrada, envuelta en cinabrio, encerrada en piedra y rodeada de ofrendas, todas señales de un entierro de élite. Pero hay más. La presencia de agujas de hueso y cuchillas de obsidiana en su tumba sugiere rituales de autosacrificio. Posiblemente herramientas simbólicas que representaban ritos que ella realizó en vida o que fueron recreados en su entierro para empoderar su espíritu. Su máscara funeraria, cuidadosamente ensamblada con teselas de jade, no era simplemente decorativa. Podría haber servido como un recipiente espiritual, preservando su rostro y su identidad mientras viajaba hacia el más allá. En la creencia maya, el rostro era el espejo del alma, y el alma necesitaba ser reconocida por los dioses. Las vasijas cerámicas que la rodeaban pudieron haber contenido chocolate, maíz, agua o incluso pulque para nutrirla en el otro mundo. Otros objetos, como espinas de mantarraya o trompetas de concha, pudieron representar herramientas espirituales, llamados a los dioses, o símbolos de comunicación ritual. El entierro no era solo una despedida, era una transformación. Los mayas creían en los ciclos, la muerte como semilla, el entierro como siembra y la otra vida como renacimiento. Los reyes y reinas eran vistos a menudo como encarnaciones terrenales de los dioses. Y en la muerte, regresaban a esos orígenes divinos. La Reina Roja, cubierta con el color de la sangre, sepultada en una pirámide y honrada con ofrendas, estaba siendo preparada para renacer. No como mortal, sino como un ser atado al orden sagrado del cosmos. Su entierro no fue el final de su historia. Fue el comienzo de su leyenda. A solo unos pasos del lugar de descanso final de la Reina Roja se encuentra una de las tumbas más icónicas de Mesoamérica, la de Cainich Hanahab, Pakal, conocido simplemente como Pakal el Grande. Su entierro dentro del majestuoso templo de las inscripciones es célebre por su arte, su escala y su profundo simbolismo espiritual. Pero lo que hace tan extraordinaria la tumba de la Reina Roja no es solo lo que había dentro, sino dónde fue encontrada. Su sarcófago estaba oculto dentro del Templo 3, justo al lado del monumento de Pakal. En una ciudad como Palenque, donde cada templo fue cuidadosamente posicionado para reflejar principios cósmicos, esa cercanía no fue casualidad. Fue intencional, una declaración grabada en piedra. Muchos estudiosos creen que la Reina Roja era Zakbu Ahab, la reina y consorte de confianza de Pakal. Aunque su tumba carece de inscripciones, las similitudes entre ambos entierros son notables. Ambos envueltos en cinabrio, ambos sepultados en pirámides, ambos enterrados con jade, y ambos tratados con extrema reverencia. Estos rituales se reflejan entre sí como si fueran dos mitades de una narrativa sagrada. La tapa del sarcófago de Pakal representa su descenso en el árbol del inframundo, una escena cósmica de muerte y renacimiento. La tumba más sencilla de la Reina Roja no contiene tal iconografía, pero el simbolismo está en el emparejamiento mismo. Si Pakal representaba al sol, viajando por el inframundo de noche para renacer, entonces la Reina Roja pudo haber representado a la luna, la fuerza femenina que sigue su propio camino misterioso en el cielo.
Juntos encarnaban una dualidad cósmica. Masculino y femenino, rey y reina, sol y luna, orden y ritual. En la mitología maya, el gobierno no era algo singular. Era relacional. La armonía en el cosmos requería equilibrio. Y ese equilibrio se extendía hasta la corte dinástica. Al colocar a la reina roja junto a Pakal, los mayas estaban preservando no solo un matrimonio, sino una alianza cósmica. Su cercanía en la muerte quizás reflejaba sus roles en vida. Una reina no detrás, sino al lado de su rey, compartiendo no solo un trono, sino un legado. En sus tumbas, hablan sin palabras. Dos almas envueltas en cinabrio y piedra, unidas por la eternidad. Uno de los silencios más sagrados de la historia. Aunque su nombre se perdió con el tiempo, la reina roja de Palenque perdura no como una reliquia olvidada, sino como una de las mujeres más enigmáticas y poderosas del mundo antiguo. Su tumba, sellada durante más de 1,300 años, ahora susurra a través de los siglos, invitando a preguntas que resuenan con más fuerza en cada nuevo hallazgo. Representa un misterio que aún se resiste a una comprensión total. Puede que nunca sepamos exactamente quién fue. Ningún glifo talló su nombre. Ninguna estela contó su historia. Y, sin embargo, el cuidado en su entierro, la riqueza de sus ofrendas, el simbolismo de sus huesos teñidos de rojo, todo habla de una mujer profundamente importante, no solamente como esposa o consorte, sino como alguien que tuvo verdadera influencia, peso espiritual y sangre real. Hoy, la Reina Roja nos obliga a reevaluar sus posiciones. Es un recordatorio de que en el mundo maya antiguo, las mujeres no eran silenciosas. Dirigían rituales, gobernaban ciudades y moldeaban dinastías. Mientras que reyes como Pakal han ocupado el centro de atención durante siglos, el resurgimiento de la Reina Roja nos recuerda que el poder no pertenecía solo a los hombres. Fluía a través de madres, reinas, sacerdotisas y visionarias. Su legado es más que los tesoros que dejó atrás. Es la conversación que ha iniciado entre arqueólogos, historiadores, artistas y narradores. Cada cuenta de jade, cada capa de cinabrio, cada elección arquitectónica del Templo 3 nos dice algo deliberado. Esta mujer importaba. Y quizás eso sea lo más extraordinario de su historia. No lo que sabemos, sino lo que aún no. La Reina Roja nos enseña que la historia no es solo una colección de hechos. Es un rompecabezas vivo, un anhelo humano compartido de conectar con el pasado. En ese sentido, su legado aún se está revelando. Ella yace envuelta en rojo, el color de la vida y el sacrificio, de la sangre y el renacimiento. Su rostro, alguna vez oculto tras una máscara de jade, ahora nos mira a través de la ciencia, el arte y el asombro. Sigue siendo anónima, pero no sin voz. Misteriosa, pero no olvidada. Puede que la Reina Roja haya gobernado un reino en vida, pero en la muerte gobierna algo mayor: nuestra imaginación. Su tumba fue sellada en piedra. Su historia escrita en silencio. Y aún así, de algún modo, ella habla. Frida no solo crecía en Coyoacán. Se estaba preparando para reinventarse por completo. El 17 de septiembre de 1925, la vida de Frida Kahlo se partió en dos: la niña que había sido y la mujer que se vio obligada a ser. Aquella tarde, subió a un autobús de madera con su novio, Alejandro Gómez Arias, después de la escuela. Iban riendo, bromeando, probablemente discutiendo. Frida nunca hacía nada a medias. Pero momentos después, el autobús chocó con un tranvía, y en un instante, su futuro se deshizo en dolor, metal y silencio. El accidente fue espantoso. El tranvía aplastó el autobús contra una pared, astillando la madera y lanzando a los pasajeros. Frida fue atravesada por una barra de hierro. Entró por su cadera izquierda y salió por la pelvis. Su columna vertebral se fracturó en 3 lugares. Su pierna derecha se hizo trizas. Su pie se dislocó. Su clavícula y sus costillas se rompieron. Su hombro se dislocó. Su abdomen fue perforado. Tenía solo 18 años. Un hombre la cubrió con un abrigo prestado. Alguien más notó que su cuerpo brillaba, no por la sangre, sino por el polvo de oro que llevaba en una bolsa. Había explotado en el impacto, cubriendo su cuerpo roto con lo que parecía ceniza brillante. Frida fue llevada al hospital de la Cruz Roja y se sometió a numerosas cirugías en los meses siguientes. Pasó semanas enyesada,
acostada de espaldas, inmóvil, retorciéndose entre infecciones e incertidumbre. El futuro que había imaginado como doctora se alejaba cada día más. Pero en esa quietud, algo comenzó a despertar. Su padre le dio pinceles. Su madre le adaptó un caballete especial para colgar sobre la cama. Colocaron un espejo en el dosel para que pudiera verse. Y allí, acostada en yeso y dolor, Frida comenzó a pintar. Primero por aburrimiento, luego por obsesión. Sus primeros sujetos fueron su propio reflejo, porque era lo único que tenía. Pero lo que surgió no fue vanidad. Fue supervivencia. El accidente la había roto físicamente, pero también había abierto una puerta hacia su propia mente, su propio cuerpo, y eventualmente, hacia el lenguaje surrealista del dolor y la identidad que definiría su arte. La chica que quería sanar a otros ahora comenzaba a sanarse a sí misma, pincelada tras pincelada. Mientras Frida Kahlo yacía encerrada en yeso y acero, un cuerpo que luchaba consigo mismo con cada respiración, comenzó a pintar. Lo que empezó como una terapia se transformó en un lenguaje. Y ese lenguaje era profundamente personal, brutalmente honesto y a menudo difícil de mirar. Y ese era precisamente el punto. Frida no pintaba flores bonitas ni paisajes amables. Pintaba el dolor, su dolor físico, emocional y existencial. Sus primeros cuadros fueron autorretratos, no por vanidad, sino porque, como dijo famosamente, me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, y porque paso mucho tiempo sola. Sus primeras obras eran de pequeño formato, pintadas sobre láminas de metal o madera, inspiradas en los retablos mexicanos, pinturas devocionales que contaban historias de sufrimiento y milagros. Frida volteó esta tradición hacia adentro. Su cuerpo se volvió el lienzo. Sus emociones, el altar. Se pintó dividida, atravesada, sangrando. En una pintura, está empalada por clavos como una mártir moderna. En otra, flota en un paisaje desolado, atada a una columna rota, metáfora de su columna vertebral fracturada. Se pintó llorando, fracturada, decapitada, desnuda, pero nunca pasiva. Siempre morendo. Su dolor no estaba embellecido. Pintaba la fealdad del trauma con belleza, desafío e incluso humor. Cada obra era una reivindicación de su cuerpo, de su experiencia y de su identidad como mujer en un mundo que muchas veces intentaba definirla. Pero Frida no solo contaba su historia. Estaba inventando un nuevo tipo de narrativa visual, una que mezclaba el arte popular mexicano, el surrealismo, la ilustración médica y el simbolismo. Sus pinturas se convirtieron en autopsias oníricas de su alma, enmarcadas en color, cultura y mito. Cuando finalmente pudo volver a caminar, aunque con dolor, Frida ya no era la joven que quería ser doctora. Era una artista, y su arte no se parecía a nada que el mundo hubiera visto. Había tomado lo peor que le había sucedido y lo transformó en una fuente de creación. Frida Kahlo no solo pintó su dolor, hizo que el mundo lo mirara, y al hacerlo, convirtió el sufrimiento en un acto sagrado de autoexpresión. En 1928, aún recuperándose, aún pintando, y con apenas 21 años, Frida Kahlo conoció al hombre que sería la relación más profunda y turbulenta de su vida, Diego Rivera. Él tenía 20 años más que ella, ya era el pintor más famoso de México. Masivo tanto en estatura como en presencia, Rivera era un gigante del muralismo mexicano, conocido por sus frescos monumentales y cargados de contenido político que narraban la historia del pueblo mexicano. Frida ya había visto su trabajo. Lo admiraba, pero ahora quería su opinión sobre sus propias pinturas. Llevó sus cuadros al Ministerio de Educación, interrumpiendo su trabajo en los andamios para preguntarle, sin rodeos, ¿tengo talento? Diego echó un vistazo y dijo, sí. Y no solo por cortesía. Reconoció en ella algo raro, una voz sin filtros, cruda y sin pretensiones, llena de rabia, ironía, dolor y belleza. Comenzaron una relación tan absorbente como creativa. Frida dijo una vez, sufrí 2 accidentes en mi vida. Uno en el que un tranvía me atropelló. El otro fue Diego. Se casaron en 1929. Una pareja extraña para los demás. Diego, enorme, infiel, famoso por su política. Frida, de lengua afilada, ferozmente independiente, ya caminando con bastón. Sus padres lo llamaban un matrimonio entre un elefante y una paloma.
Su vínculo fue apasionado pero caótico. Diego apoyó su arte y fomentó su crecimiento como pintora. Pero también fue interminablemente infiel, incluso con la propia hermana de Frida, Cristina. Frida quedó destrozada, y en respuesta, también tomó amantes, hombres y mujeres, incluyendo supuestos romances con León Trotsky y la pintora Georgia Okf. Se divorciaron en 1939 y luego se volvieron a casar un año después con términos diferentes. Esta vez, Frida conservaría su autonomía, su casa, su dinero, su nombre. Su segundo matrimonio no se trataba tanto del amor tradicional, sino de una alianza creativa y de comprensión mutua. A pesar de las traiciones y del desamor, Diego siguió siendo una fuerza constante en la vida de Frida. La desafiaba, la hería. Pero también creía en ella como artista, como revolucionaria, y como una mujer capaz de redefinir lo que la pintura podía ser. Juntos, no eran pacíficos, pero sí legendarios. En la década de 1930, Frida Kahlo siguió a Diego Rivera en un viaje hacia el norte, a San Francisco, Detroit y Nueva York, mientras él realizaba importantes encargos de murales. Esos años en el extranjero la enfrentaron cara a cara con el industrialismo estadounidense, la riqueza y las contradicciones del capitalismo, y le dejaron una profunda incomodidad política. Frida era una orgullosa nacionalista mexicana, una comunista comprometida y una admiradora de las tradiciones indígenas. La opulencia que presenció en Estados Unidos, especialmente mientras la Gran Depresión azotaba a gran parte del país, solo profundizó su desilusión. En cartas a su familia, se burlaba del materialismo y de la obsesión por las apariencias de aquella cultura. Extrañaba la crudeza, el color y la contradicción de México. Mientras Diego pintaba enormes murales en las paredes de fábricas, Frida comenzó a pintar revoluciones más pequeñas y silenciosas. Obras profundamente personales en láminas de hojalata y lienzo. Su estilo se consolidó, agudo, surrealista, emocional e íntimo. Fue durante este tiempo que produjo algunos de sus autorretratos más icónicos. Frida no se pintaba por vanidad. Se pintaba para sobrevivir. Su identidad se volvió su paisaje. Con su cuerpo constantemente en dolor debido al accidente, múltiples cirugías y un embarazo fallido en Detroit, se volvió hacia su interior. Sus retratos la mostraban sangrando, fragmentada, expuesta. Pero su rostro siempre aparecía sereno, directo, sin disculpas. Una de sus obras más poderosas, Henry Ford Hospital, la muestra acostada en una cama de hospital, llorando, rodeada por símbolos flotantes de pérdida. Un feto, un caracol, instrumentos médicos, una pelvis fracturada. Era cruda, gráfica y profundamente emocional. Un lienzo que sangraba verdad. De regreso en México, Frida se sumergió en la política de izquierda. Ella y Diego dieron refugio a León Trotsky en su casa mientras vivía en el exilio. Frida vestía trajes de tehuana, vestimenta indígena tradicional, no solo como moda, sino como una declaración política y cultural. Su arte nunca estuvo separado de sus creencias. Su identidad, su cuerpo y su ideología estaban entrelazados en su obra. Mientras Rivera pintaba murales sobre la revolución, Frida pintaba su costo humano, el cuerpo en pedazos, la mente en llamas, y el yo que siempre devolvía la mirada. En el exilio y en la enfermedad, se convirtió no solo en una pintora del dolor, sino en una pintora de la resistencia. Cuando Frida Kahlo regresó a México a finales de los años 30, ya no era solo la esposa de Diego Rivera. Se había convertido en algo completamente distinto, una fuerza, una artista cuya obra irradiaba honestidad brutal, simbolismo surrealista e identidad cultural. De vuelta en su tierra natal, Frida se abrazó a sí misma por completo. Su casa azul en Coyoacán se transformó en un santuario de color y contradicción. Muros de cobalto brillante, molduras amarillas, estatuas aztecas en el jardín, monos y loros deambulando libremente. La casa era una extensión viva de la imaginación de Frida. Una mezcla de tradición y rebeldía, de elegancia y tierra. Allí se rodeó de artefactos precolombinos, esbotos, arte popular y libros revolucionarios. Usaba vestidos tehuana con orgullo, tejía flores en su cabello y pintaba entre el aroma del copal y los sonidos de los mariachis en la calle. Este periodo marcó una explosión creativa. Sus pinturas se volvieron más complejas, más simbólicas y más políticas. Obras como Las dos Frides revelaban un yo dividido,
una con vestido europeo y un corazón sangrante, la otra con ropa indígena, fuerte y serena. Era una autobiografía visual de amor, pérdida y herencia. En 1939, expuso su obra en París, donde artistas como Picasso, Breton y Kandinsky elogiaron su estilo ferozmente original. Pero incluso entre los surrealistas, Frida se destacó. Cuando André Breton intentó clasificarla como parte del movimiento, ella se opuso. Pensaron que era surrealista, dijo, pero no lo era. Nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Pintó a México, no la versión romántica de postal, sino el país vivo y palpitante que amaba. Su obra latía con simbolismo. Calaveras, colibríes, corazones, espinas, maíz y sangre. Honraba las raíces indígenas de su tierra mientras desenmascaraba la violencia de su pasado y presente. Pero incluso mientras su voz artística se hacía más fuerte, su salud continuaba deteriorándose. Múltiples cirugías, infecciones y dolor crónico se convirtieron en su día a día. Aún así, pintaba, recostada en la cama, el torso envuelto en corsés, los dedos apretando el pincel. Frida había regresado a México no para descansar, sino para reclamar su poder a través de la pintura, la política y el valiente acto de abrazar su verdadero ser. A medida que avanzaban los años 40, el cuerpo de Frida Kahlo seguía traicionándola. Su columna se deterioraba. Su pierna derecha sufría infecciones constantes. Se sometió a más de 30 cirugías a lo largo de su vida, muchas veces en sucesión agotadora. En ocasiones, pasó meses en cama, envuelta en corsés de cuerpo entero o inmovilizada por aparatos de tracción que estiraban sus huesos. Pero aún así pintaba. Cada lienzo durante esos años se convirtió en un desahogo y un acto de resistencia. Sus obras se volvieron más oscuras, más desafiantes. Pintaba con una claridad afilada por el dolor, negándose a esconderse tras metáforas. En la columna rota, se representa a sí misma partida por la mitad, su cuerpo atravesado por clavos, una columna jónica resquebrajada en lugar de su columna vertebral. Sin embargo, su rostro permanece sereno, su mirada inquebrantable. El dolor, para Frida, ya no era solo un tema, era su compañero, su antagonista, su musa. Su voz política también se hizo más fuerte. Se unió al Partido Comunista Mexicano, marchó en manifestaciones, escribió cartas incendiarias y denunció el imperialismo y la injusticia. Cuando su salud ya no le permitió caminar, asistía a las protestas en silla de ruedas, sosteniendo carteles con valentía y gritando consignas. En 1953, a Frida se le otorgó su primera exposición individual en México, una celebración largamente esperada de su arte. Pero su salud era tan frágil que los médicos le dijeron que no podía asistir. Así que hizo lo que solo Frida haría. Llegó en ambulancia, fue llevada en una camilla y colocada en el centro de la galería, en su cama de hospital. Vestida con sus mejores ropas tradicionales, rodeada de su propia obra, recibió a los invitados con tequila, risas y ese fuego que aún ardía en sus ojos. Sus últimas pinturas eran a la vez infantiles y desgarradoras. En el marxismo dará salud a los enfermos, se pintó a sí misma con un corsé de acero, sostenida por las manos de Marx, arrojando símbolos de opresión. Su última obra conocida fue un bodegón de sandías cortadas, una de ellas con las palabras, «Viva la vida». Incluso frente a la muerte, Frida seguía siendo desafiante, alegre y política. Los últimos retratos de Frida Kahlo no eran solo autorretratos. Eran actos de revolución, pintados con dolor, pero siempre firmados con vida. El 13 de julio de 1954, a los 47 años, Frida Kahlo murió en el mismo lugar donde había nacido, la Casa Azul en Coyoacán. La causa oficial fue una embolia pulmonar, pero quienes estaban más cerca de ella susurraban algo más profundo. Sí, estaba enferma, pero también agotada por el dolor, las cirugías y la larga guerra con su propio cuerpo. Pocos días antes, había asistido a una protesta política contra el golpe de la CIA en Guatemala. Débil y en silla de ruedas, insistió en ir, con el puño en alto. La revolución fue su último latido. Su última entrada en el diario fue breve pero punzante. Espero alegre la salida, y espero no volver jamás. El funeral de Frida se realizó en el Palacio de Bellas Artes, la institución cultural más prestigiosa de México. Su cuerpo, cubierto con la bandera roja del Partido Comunista Mexicano, fue velado por amigos, familia
artistas y revolucionarios. Diego Rivera estaba inconsolable. La llamó el gran amor de su vida, aun cuando sus traiciones casi la habían destruido. Pero en los años posteriores a su muerte, ocurrió algo extraordinario. Frida Kahlo se negó a desaparecer. Al principio, su nombre se susurraba solo en círculos artísticos. Sus obras no eran fáciles de clasificar, demasiado políticas para los surrealistas, demasiado surrealistas para los tradicionalistas. Pero poco a poco, su imagen, su historia y su rebeldía empezaron a resonar. Durante las décadas de 1970 y 1980, a medida que académicas feministas y activistas rescataban voces olvidadas, la de Frida se volvió más fuerte. Ya no era solo una pintora, era un símbolo. Del dolor convertido en belleza, del feminismo nacido de la resistencia, de la identidad mexicana celebrada sin disculpas, de lo queer, de la discapacidad, de la revolución y de la autenticidad. Su rostro, la uniceja, la mirada penetrante, las flores en el cabello, se volvió icónico. Su casa se convirtió en museo. Su diario, en texto sagrado. Y sus pinturas ahora cuelgan en los museos más importantes del mundo. Frida Kahlo vivió gran parte de su vida a la sombra de Diego. Pero en la muerte, dio un paso al frente. No dejó solo pinturas. Dejó un espejo, y nos retó a mirarlo. No con lástima, no con miedo, sino con fuego. Hoy, el rostro de Frida Kahlo está en todas partes, impreso en camisetas, pintado en murales, convertido en muñecas, memes, carteles e iconos. Su inconfundible ceja, su cabello coronado de flores, su mirada directa, todo instantáneamente reconocible. Pero lo que hace poderoso su legado no es solo que la gente conozca su cara. Es que reconocen la verdad que hay detrás de ella. Frida no intentó ser perfecta, no encajó en moldes, no fue convencional, y nunca le importó serlo. En un mundo que exige perfección, ella nos dio autenticidad, cruda, caótica, vibrante, rabiosa, alegre, contradictoria autenticidad. Celebró lo que la hacía diferente, su discapacidad, su bisexualidad, su ideología, su cultura, y lo transformó en arte que trascendió fronteras y décadas. Se ha convertido en más que una artista. Es un símbolo global de desafío, feminismo, orgullo cultural y resistencia creativa. Para las comunidades queer, es un ícono bisexual valiente que vivió abiertamente y sin disculpas en una época que exigía silencio. Para las mujeres, es un recordatorio de que el poder no necesita permiso. Para artistas con discapacidades, es la prueba de que el dolor puede alimentar el pincel, no detenerlo. Y para México, es una hija recuperada, feroz, folclórica y para siempre parte del alma nacional. Sus pinturas, alguna vez descartadas como demasiado extrañas o demasiado personales, están ahora entre las más veneradas del mundo. Obras como Las dos Frides, Autorretrato con collar de espinas y colibrí, y La columna rota no solo se observan. Se sienten profundamente por cualquiera que haya sufrido y haya necesitado convertir ese sufrimiento en algo sagrado. Vivió los márgenes y los transformó en escenario central. Abrazó la contradicción, una comunista que usaba oro. Una mujer traicionada que volvió a amar. Un cuerpo roto con un alma inquebrantable. Y a través de todo, pintó, no solo con color, sino con convicción. Frida Kahlo nunca pidió ser un símbolo. Simplemente dijo la verdad sobre sí misma. Y al hacerlo, dijo la verdad por millones de personas que nunca antes se habían visto reflejadas en el arte. Ahora, cuando vemos su rostro, vemos valentía. Vemos color. Vemos resistencia. Vemos a Frida, no desaparecida, sino inmortal.